ese legado que ya hoy es pues patrimonio un poquito de todos, que ha donado a la Fundación Pablo Iglesias, de esos más de 20 persona, de una extraordinaria persona, de una muy buena persona como es Pepe Bono. Así que por mi parte, muchísimas gracias a él, al Ateneo de la ciudad de Santander y al Club La Tenida y por supuesto pues a todos vosotros y a todas vosotras por llenar hoy este salón de actos del Ateneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un doble orgullo estar aquí sentada, como ha dicho Pedro, en primer lugar, por ser la vicesecretaria general de la agrupación del Partido Socialista aquí en Santander y también porque soy manchega. La verdad es que llevo 15 años viviendo aquí en Cantabria, mis hijos son cántabros, tengo una hipoteca en Cantabria, que creo que eso es lo que más une a una tierra. Pero recuerdo esos momentos de niñez en mi pueblo, en Castilla-La Mancha, en los que en muchas ocasiones, pues con la familia, con los amigos, de alguna forma siempre estaba presente José Bono, Pepe Bono. Esta mañana, revisando documentos suyos, algunas fotos, calculo que sería ya por el año 2003. Yo ya por aquel entonces me había ido de mi pueblo porque estaba estudiando en Madrid. Sería unas elecciones municipales, un acto de mitin, y mirando fotos ahí estaban mi padre y mi hermana en primera fila. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión, se lo he enviado por WhatsApp y mi madre se ha puesto un poco celosa porque me ha dicho, yo no me han sacado la foto, pero también estaba por allí. Por lo tanto, para mí, como digo, es un honor estar hoy aquí con una persona que tiene una trayectoria política impresionante. Ha estado 4 décadas en primera línea de la política nacional, cuando llegó con Tierno Galván a política. Yo creo que por lo que más le recordamos los manchegos, y creo que también los españoles, es por haber sido presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante 2 décadas con mayorías absolutas. Hoy en día sus reflexiones sobre diferentes asuntos, como por ejemplo la crispación política, la corrupción y ahora también la triste guerra de Ucrania, pues son escuchadas por todos y por todas. Ha sido ministro de Defensa desde el año 2004 al año 2007. Ha sido presidente del Congreso de los Diputados desde el año 2008 al año 2011. Por lo tanto, Pepe, querido presidente, tienes mucho que contar y estamos aquí dispuestos a escucharte y a aprender. Por lo tanto, presidente, somos todo oídos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a usted. Agradecerle en nombre del Ateneo su presencia aquí esta tarde, que como verá, con numerosísimo público y más que hubiera cabido, pero hay que respetar las restricciones por el COVID. Y vamos a comenzar haciéndole algunas preguntas, tanto Sancho Michel como yo, para que usted pueda, sobre esas preguntas, contarnos una serie de cosas que creo que le interesan a los cántabros, a los españoles y a los europeos.
Y lógicamente, en los momentos en los que estamos, yo creo que no podemos empezar por otro tema que no sea la invasión rusa en Ucrania. Máxime teniendo en cuenta que usted, como bien acaban de decir, ha sido ministro de Defensa de España y por tanto conoce bien lo que significa eso, lo que significan las Fuerzas Armadas y el papel que estas Fuerzas Armadas juegan en la OTAN y en la defensa europea. La primera cuestión que me gustaría plantearle es hasta qué punto Europa debería de definir de una manera clara una política de defensa común, utilizando el ejército que ya está en la OTAN para defenderse de las agresiones externas o para intervenir cuando así se considere oportuno. Muy buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia, porque sin duda han creído que no perdían de todo el tiempo acudiendo a esta cita que les hace el Ateneo para, según decían en la invitación que me mandó Pedro Casares, para hablar del Estado autonómico. Y ya veo que eso no es lo que, aunque yo me lo había preparado, lo que más les interesa. Pero muchas gracias por estar aquí. Lo que tiene y da sentido al acto de conferenciar son ustedes. Alguien que quiere escuchar y por mi parte estoy dispuesto a trasladarles con sinceridad lo que pienso. Yo estoy aquí porque Pedro Casares, amigo mío, me pidió que viniera. Y ahora me encuentro alejado de las responsabilidades públicas, me encuentro bien de salud y tengo tiempo. Y además me gusta poder decir lo que pienso. Y además, mientras viva, perteneceré al partido en el que ingresé en el año 1969, que se dice pronto. Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo, y no por virtud, sino probablemente por defecto o por calidad de mi carácter, no me encuentro a gusto si no digo lo que pienso. Soy mal jugador de póker, se me nota la jugada. Cuando veo las cartas, se me nota en los ojos. No quiero extenderme mucho más en el introito, pero sí decirles que me encuentro a gusto en el Ateneo de Santander. Que la delegada del gobierno sea de Belmonte, que tantos recuerdos me traen en esa foto que ella comentaba. En fin, no me extiendo mucho en los prolegómenos. El otro día en un congreso de mi partido, al que me invitan siempre en Castilla-La Mancha, porque claro, fui mucho tiempo presidente, nos pasamos la mañana aplaudiendo. Y mi vecino de asiento era quien me sucedió en la presidencia, José María Barreda. Y cuando llevábamos ya como 4 o 5 horas escuchando discursos y aplaudiendo, yo le dije, oye José María, yo aplaudo todo, pero creo lo justo. Él se quedó así muy sorprendido y me miró y al cabo de un rato, tardó en pensárselo, me dijo, ¿y en qué crees? Y en voz bajita le dije y se lo pasé por escrito. Digo, pues mira, básicamente en lo mismo por lo que me afilié al Partido Socialista. Porque en caso de duda, cuando haya que elegir, siempre hay que estar de parte del que más lo necesita y del más débil. Podría haberle escrito mucho más, pero la ocasión no daba para más. Esta del Ateneo da para un poco más, para añadir que me apetece estar de parte del más débil sin asentarme en el odio político o en el odio social al que más tiene. No, el que más tiene, lo que tiene que hacer es pagar sus impuestos, para que el que menos tiene tenga un mínimo de oportunidades garantizadas y las esenciales exactamente igual
que el que más tiene. Eso es la socialdemocracia. Hace muchos años tuve ocasión de conocer a Willy Brandt, que vino a un congreso del partido. Y sentados en la mesa del Hotel Meliá de Madrid, dijo: socialdemocracia es impuestos progresivos, solidaridad internacional y garantía de servicios básicos para todos. Yo me estaba sentado al lado de Felipe González y me dijo: Felipe, ¿te parece poco? Y dije: un socialdemócrata. Casi en un tono despreciativo hacia el canciller de Alemania. Han pasado muchos años de aquello y cada vez me convenzo más de la razón que tenía Willy Brandt. Es verdad que hemos visto paraísos anunciados como comunistas, de los que, por cierto, uno de los que los vigilaba, el amo del paraíso, era Putin como jefe del KGB. Paraísos que acabaron en infiernos. No se conoce ningún paraíso de aquellos que haya permanecido. Y sin embargo, hoy, hasta quienes no profesan la socialdemocracia, les gusta de vez en cuando algún guiño, al menos algún adorno socialdemócrata. Yo me siento a gusto con mi partido. ¿Hay cosas con las que discrepo? Oiga, el que no discrepa absolutamente nada es por una de estas dos cosas. O porque pertenece a una organización en la que nadie piensa, que puede ocurrir, o una organización en la que uno piensa por todos, que también puede ocurrir. Quienes tenemos la costumbre de pensar podemos discrepar, pero si discrepo de mis hijos a diario, ¿cómo no voy a discrepar de una organización en la que estamos miles? Lo que ocurre es que coincido en lo esencial, en lo que le decía a Barrera. Creo lo justo. Y no siento a estas alturas de mi vida odio por nadie. Los cordones, yo siempre he pensado que están bien en los zapatos. Pero si hay que apartar a alguien, yo creo que hay que apartarlo por su conducta, más que por su nominación. Y dicho esto, contesto al presidente del Ateneo, porque si no parecería que quiero escaparme. Y no me quiero escapar. Estoy alejado del frentismo. Creo que a veces en la política el talento es sustituido por el odio y entonces la política que surge no es buena. Me dices sobre el ejército de Europa. Yo de entrada debo empezar diciendo con claridad, y lamento que una periodista cuando entrábamos me dice: no me ha dado usted ningún titular. Y me he acordado de lo que un día le ocurrió a Fraga, que entraba a dar una conferencia en Vigo y un periodista le dijo: señor Fraga, ¿puede usted resumirme la conferencia, lo que va a decir? Y dice: mire, a mí me han invitado para que dé la conferencia y a usted le pagan para que la resuma, ¿no? Bueno, yo no se la he resumido, no le he dado ningún titular, pero este puede ser un titular reflexivo. Europa no tiene ejército. Europa no tiene ejército. Europa somos una unión de países en las que no hay un ejército vertebrado y jerarquizado como debe ser el ejército de cualquier país o de cualquier unión. Esa es una realidad incuestionable. Miren, yo he sido ministro de Defensa y mis colegas ministros de Comercio, de Economía, de Justicia, de Interior, se reunían con sus colegas europeos. Los ministros de Defensa nunca se reunían si no era en presencia de los ministros de Asuntos Exteriores, porque había un recelo en la Unión Europea respecto de esa capacidad de organización de una defensa común. Recelo que venía de muchos ámbitos. No es cuestión ahora analizar aquí las consecuencias que también tuvo en esto la Segunda Guerra Mundial. Tengamos en cuenta que Europa surge con una asociación en relación con el carbón y con el acero, elementos esenciales para fabricar armas ofensivas, y se quiso que la Unión Europea fuese la conjuración contra la existencia de guerras. Y los ministros de Defensa, tanto ahí, no hay un ejército europeo. Cuando se aprobó la Constitución Europea, en el Tratado de Lisboa, se dice que
Los países de Europa que pertenecen a la OTAN tendrán como régimen defensivo la propia OTAN. Pero eso no es un ejército europeo. Es más, no les doy ningún titular porque todos ustedes lo intuyen, pero yo se lo certifico. En la OTAN, cuando nos reuníamos los ministros, teníamos cada uno el mismo tiempo que nuestro vecino. El de Letonia tenía el mismo tiempo que el de Francia. El mismo tiempo. Pero allí quien mandaba era Estados Unidos. Siempre. Siempre. Esto es así. Y esto es una realidad. En estos momentos, pues se pueden hacer muchas consideraciones. A mí la que más me gusta es la que hizo Borrell el otro día ante el Parlamento Europeo. No sé si le escucharon. A mí me emocionó porque es de los pocos discursos que he oído dichos con corazón y hacia el alma europea de la que hablaban los padres fundadores. Se lo creía. Y hay tanto discurso de madera en Europa y en América y en España y en tantos lugares que los ciudadanos están hartos de los discursos de madera. Y esto que yo digo no cabe en un discurso de madera. Europa no tiene ejército. Y esta es la primera cuestión que hay que decir. Y respecto a Ucrania, Europa tiene que ayudar a Ucrania. Porque no se trata del no a la guerra que decíamos en Irak. Rusia no es Irak y Putin no es Saddam Hussein. Putin es un déspota, es un tirano, en definitiva, un tipo irracional, como dijo Merkel hace mucho tiempo, peligroso e irracional. Es así. Pero la posición que yo creo que debemos, además de, lógicamente, desear que no se salga con sus intenciones de anexionarse gran parte del territorio ucraniano, ha amenazado ya a Suecia y a Finlandia. Estamos ante una situación extremadamente delicada. ¿Y por qué? Porque el ministro de Asuntos Exteriores se ha atrevido a responder a esta pregunta. ¿Por qué? Pues porque entre ese ejército que no existe de Europa, pero los de la OTAN de Europa y Rusia, hay 4 países que tienen armas nucleares. Y esto tiene que darnos motivo de preocupación. Y el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa lo dijo con esa desfachatez que podríamos estar caminando hacia la Tercera Guerra Mundial, evidentemente con armas nucleares. Entonces, en síntesis, señor Bono, ¿qué valoración hace usted de las acciones tanto de la Unión Europea como de la OTAN? Y si cree que usted que el ingreso de Ucrania en la Unión Europea y en la OTAN forma parte de esa solución a este conflicto. Mire, no se puede resumir en una contestación a su pregunta todo lo que es un conflicto que no es de 7 días. Este es un conflicto que se gesta hace años. Cuando la Unión Soviética desaparece, la arquitectura de seguridad europea existente hasta ese momento era bipolar. Era el Pacto de Varsovia y la OTAN, que surge como una organización democrática frente a una organización militar no democrática, como era el Pacto de Varsovia. Pero Gorbachov, por abreviar, acaba con la Unión Soviética. Y la arquitectura que se empieza a gestar de la seguridad pasa por muchos registros. Pienso, por ejemplo, en uno de la extrema izquierda europea que casi siempre ha dicho que no había que gastar en material militar, que la seguridad no era una prioridad. El otro día lo escuchaba a un personaje español bien definido que decía: si incrementamos nuestros gastos en defensa, ¿de dónde los sacamos? Pero no lo decía como un ejercicio de reflexión, sino como un ejercicio de condena a los gastos en seguridad. Es evidente que yo no vengo hoy a Santander a defender más gastos en seguridad. Lo que digo es que la OTAN, esa organización democrática que surge en relación a otra ofensiva, el Pacto de Varsovia, hoy tiene 30 países.
30 países la constituyen. Cuéntenlos. 13, casi la mitad, 13 son de la órbita del grupo de países soviéticos, de la Unión Soviética. 13. Ese es un fenómeno que forma parte de nuestra arquitectura de seguridad, y lo que yo creo que haya que hacer es poco relevante, porque mi opinión es una opinión modesta, pero desde la modestia, incluso pensando que puedo estar equivocado, yo creo que Europa, que no es una potencia, somos el 3% de la población. Europa no es una potencia, pero Europa creo que tiene obligación de dedicar reflexión a la defensa común y probablemente a constituir un ejército europeo que pudiese hoy responder sin seguir los dictados de quien manda en la organización militar que engloba a la inmensa mayoría de esos países. Pero dicho esto, no es que quiera huir del titular. Creo que estamos haciendo lo que podemos hacer. No se puede hacer más. Algunos, con una buena voluntad grande, dicen hay que mandar más armamento militar y más sofisticado. No saben lo que dicen. El armamento sofisticado ha de ser manejado por especialistas, porque si no es manejado por especialistas no funciona, incluso es contraproducente. Y si la OTAN solamente puede enviar, y así se ha dicho por parte de Estados Unidos, efectivos humanos a territorio OTAN, es evidente que Ucrania no es territorio OTAN. Y mandar armas sofisticadas no sería posible porque no sería eficaz. ¿Debe entrar Ucrania en la OTAN? Ucrania ha pedido la entrada en la OTAN y ha pedido la entrada en la Unión Europea. Este no es el momento de analizar esas peticiones. Este es el momento de que Putin se vaya de Ucrania. Esas y que se le peticiones venza. no tienen que ser en caliente. ¿Perdón? Esas peticiones no tienen que ser en caliente. Por lo Sobre que usted todo dice. es porque hay en este club hay unas reglas. Y esas reglas hay que cumplirlas de un modo exacto. España estuvo desde la muerte de Franco hasta el año 1986 tramitando nuestra entrada. Esta no es, desde mi punto de vista, no es una cuestión, es importante, pero no es de la urgencia de ganar la guerra que ha planteado Putin en Ucrania. Señor Bono, bueno, como periodista sí puedo decirle que ha cumplido usted, ha dado varios titulares y algunos bastante rotundos. Y también, no se sienta usted engañado, aquí ha venido, como bien ha dicho, a hablar de que Cantabria cumple 40 años como región autónoma, igual que Castilla-La Mancha, y por tanto vamos a hablar también de esta cuestión, que es la que yo creo que nos interesa más directamente. Ahora mismo parece haber un movimiento que curiosamente está tanto en la derecha como en la izquierda de recentralizar determinadas competencias. Por una parte se habla de que esta política de bajos impuestos en Madrid no es buena y hay que armonizarla, y por otro lado se pide que desde, digamos, la extrema derecha, que poco menos que desaparezcan las autonomías. ¿Cómo ve usted esta situación? Es decir, ¿el Estado autonómico tiene que seguir creciendo, evolucionando y teniendo más competencias? ¿Hemos llegado al límite? ¿Hay que ir un poquito para atrás? Bueno, como periodista me dice que di varios titulares, va otro ahí, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con la gestión que está haciendo el gobierno de España y concretamente el presidente del gobierno. Me han preguntado hoy todos los periodistas con los que he estado acerca de qué pensaba de la intervención del presidente del gobierno sobre el envío directo de armas ofensivas a Ucrania. Y pienso lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles, que si el presidente
explicó ayer en el Congreso de los Diputados la razón, no puede ser más plausible y democrático lo que dijo. Porque dijo, miren, si he cambiado de opinión es porque considero más importante la unión de los españoles en la lucha contra las intenciones de Putin que el mantener y no enmendar la posición con la que ayer una parte de mi gobierno se manifestó. El presidente ayer se expuso a que parte de sus ministros no le aplaudieran, como hizo Irene Montero y Belarra, para defender lo que consideraba que era justo, aunque no hubiera unanimidad. Y esto, que no es fácil, pone de manifiesto, pues, la altura moral del presidente del gobierno. Este es otro titular. Bien, pero es que estoy profundamente convencido. Si no, ya ve que ni me lo ha preguntado, podría ya haber pasado sin meterme en ese berenjenal. Autonomías. Yo he sido 21 años presidente de una comunidad autónoma a la que un día el diario El País le dedicó un editorial. A mí El País me ha querido lo justo. Y no he sido de aquellos. Un día vino el rey a inaugurar una exposición en Toledo y había niebla y el ministro de Jornada llegó tarde. Y el rey me dijo, es por la niebla, vamos a esperar tomando un café y cuando venga lo traes aquí. Yo estaba esperando al ministro y cuando llegó el ministro se bajó del coche y me dijo, oye Pepe, ¿ha venido El País? Dije, ni al País no, pero los reyes llevan esperándote una hora. Bueno, había gente que esperaba al País. Bueno, yo también, yo leía El País todos los días, era el periódico de referencia para mí, pero un día publicaron ese invento de Castilla-La Mancha. Me daban por todas partes, porque decían que Castilla-La Mancha era un invento. Y yo llamé a Juan Luis Cebrián y le dije, oye, ¿y es que la autonomía de Cataluña no es un invento? Digo, a lo mejor un poquito más viejo el invento, pero es otro invento. ¿Y la nación española es que no es un invento? ¿Es que esto es eterno? ¿Es que es eterna el nacimiento de nuestra nación? No, mire, las autonomías nacieron en España de manera generalizada cuando, a la muerte de Franco, los militares, de un modo levantisco, tan levantisco que se levantaron el 23 de febrero, y lo primero que hicieron fue anular las autonomías. Eso es lo que decía el bando de guerra del general Milán del Bosch. Lo primero que se les ocurría, ¿no? Las autonomías fuera. ¿Quién pedía autonomía en España? Yo me acuerdo en la Facultad de Derecho, en las asambleas, gritar libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Yo libertad pedía para todos los españoles, amnistía para los presos políticos y autonomía para el País Vasco y Cataluña. No se me pasaba por la cabeza Castilla-La Mancha, ni Cantabria, ni La Rioja, ni Murcia. No se me pasaba por la cabeza. A Clavero Arévalo y a Suárez se les pasó por la cabeza calmar a aquellos militares levantiscos diciendo, no se preocupen, lo que vamos a dar a Cataluña y País Vasco es lo mismo que vamos a darle a La Rioja, a Cantabria, a Castilla-La Mancha, a Castilla y León y a Extremadura. Es el café para todos. Y en Castilla-La Mancha, que no pedimos café nunca, que nunca jamás habíamos pedido la autonomía, quizá en Cantabria sí, no sé, pero en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, jamás nos dieron autonomía sin haberla pedido. Y ese era el invento al que se refería el País. Por cierto, el mejor invento del siglo. Porque Cataluña y País Vasco las reclamaban. Y parecía como que el centralismo se había cebado con Cataluña y con el País Vasco. Yo, en cuanto que fui presidente de mi tierra, que por cierto no lo fui por méritos propios, en aquella época no había primarias. Yo fui candidato porque Felipe González me dijo, tú vas a ser el candidato. Ahora las cosas ocurren de otra manera. Yo recuerdo que le dije, perdona para contestarte que hable con mi familia, pero ¿y para qué vas a hablar? Digo, si hemos de cambiarnos de provincia. Dice, no, si es en Castilla-La Mancha vas a perder. Bueno, ahí se equivocó. Estuvimos ganando 24 años, ¿verdad? Pero es verdad que ganamos por él. Por el 82, ganamos en el 83. Bien, pues yo tuve que montarme un relato, que se dice ahora.
autonómico. Y el relato mío no podía ser el de que ya en época de don Pelayo, en Castilla-La Mancha había surgido un líder que había pedido la autonomía y que hablábamos un idioma que era diferencial al de Cervantes. Es que era muy duro inventarme yo aquel discurso. Algunos se lo inventaron porque, oiga, aquí cada uno hace el ridículo como puede, ¿no? Pero yo me inventé otro relato. El relato de que el centralismo nos había dominado por igual o más a las poblaciones del centro geográfico que a las de la periferia. Y puse un ejemplo claro. Miren, el centralismo no es un fenómeno que habita en el centro geográfico. Y me busqué un aliado de primera magnitud, un catalán de prestigio, Vicens Vives, que define el centralismo como un trípode dominador que sitúa sus tres patas, y decía Vives, si no lo hubiera dicho Vives yo no lo repetiría, en los cerealistas castellanos, en los empresarios textiles catalanes y en los industriales vascos. Eso decía Vicens Vives. En Castilla-La Mancha padecimos el centralismo con fuerza, un centralismo político. Fíjense si lo padecíamos, que había una coplilla en un diario que se llamaba El Manchego, en Ciudad Real, que decía, me la sé de memoria, si aspiras a diputado, busca distrito en La Mancha, que allí, no siendo manchego, segura tienes el acta. Eran los paracaidistas, eran los gobernadores civiles que venían a nuestra tierra a cazar y a, en definitiva, darle gusto al ministro que les nombraba, pero no a nosotros. Un centralismo cultural. En Cataluña, el franquismo, el centralismo, no les dejó hablar en catalán. Es una discriminación cultural gravísima. Y en mi tierra, el día que tomé posesión, el 16% no sabían leer ni escribir en castellano, que era su lengua. Es otra atrocidad cultural. Y económica. En mi tierra teníamos un nivel de renta que era el más bajo de España, junto con Extremadura. La única región que no tenía universidad, única región pluriprovincial. Nuestros recursos estaban no solamente esquilmados, hipotecados. Una tierra seca, La Mancha, con un trasvase para llevar el agua desde el Tajo no a La Mancha, sino a Murcia. Oiga, tuvimos que hacer el relato de la solidaridad. Pero el café para todos fue una salida que a todos nos convino, pero que no era la solución definitiva. De hecho, hoy yo me encuentro satisfecho de cómo se ha desarrollado el Estado de las Autonomías. Pienso, sin embargo, que la deriva del secesionismo catalán probablemente tenga que ser enjuiciada con algunos de los elementos de los que ahora estoy hablando. Seguramente y esto me parece muy negativo. Seguramente podemos hablar de cuestiones en las que Castilla-La Mancha fue pionera, como por ejemplo en la defensa medioambiental, la ley de transparencia, o que fue una comunidad que fue la primera en conectar las 5 capitales de provincia a través del tren de alta velocidad. Yo me busqué, había que buscarse con astucia elementos de identificación positiva, porque hay gentes que los elementos de identidad que le llenan el alma nacionalista, a mí no me mueven lo más mínimo. Por ejemplo, el idioma. El idioma es algo que me viene dado. Yo aprendí a hablar antes de darme cuenta de qué idioma hablaba, como me imagino que la inmensa mayoría, ¿no? El idioma nos viene dado, el lugar donde nacimos nos viene dado. La identidad de la que me siento orgulloso no es de lo que me separa de un cántabro, o de un indio, o de un catalán. Eso es un hecho, la diferencia es un hecho. Pero lo emotivo es lo que nos une, es lo mucho que nos parecemos los seres humanos. Y si hay que buscar algún orgullo identitario, yo creo que no puede ser el de que como pagamos más impuestos, tenemos más derechos. Eso a mí no me produce emoción. Sí que me produce emoción vivir en un país que cuando ha venido el COVID hemos sido de los países del planeta menos negacionistas. Cuando nos encontramos países riquísimos que la mitad del país no se quieren vacunar por no sé qué historias. A mí me produce emoción
que España sea el país del mundo donde hay más donantes de órganos. Eso sí me produce emoción. O que haya donantes de sangre más que en ningún otro lugar de Europa. Eso sí que me produce emoción. Son identidades de proyecto. Las identidades de sangre, desde mi punto de vista, quedaron para otros nacionalismos peligrosos. Y por tanto, sí, buscamos un relato en el que fuésemos noticia por algo importante. Por ejemplo, has mencionado el ámbito ecológico. Borrell no era un ministro del 3 al 4, era un ministro muy listo. Y se empeñó en hacer una carretera y un AVE por las hoces del Cabriel. Y le dijimos, pues mira, no vas a ir por ahí. Y lo declaramos parque natural, primero lo hicimos en Cabañeros, ganamos y la gente se dio cuenta de que, oye, estos son del PSOE, pero a la hora de defender a su región son capaces de enfrentarse con los de su partido. Y lo hicimos. Oiga, y aquello nos lo premiaron. En Castilla-La Mancha, a mí me han dicho muchas veces, no, bueno, es moderado. Y sí, yo soy moderado, quizá en las palabras, procuro no ofender, pero oiga, yo prefiero ser moderado en las palabras y ser radical en otra cosa. Oiga, 6 mayorías absolutas ganándole al PP, ahí es donde hay que ser radicales. Yo al PP no tengo por qué insultarle, yo con ganarle me conformo. Entre otras cosas porque ellos se conformaban con perder. Porque se presentaban a las elecciones igual que nos presentábamos nosotros y les ganábamos. Y teníamos en nuestro palmarés ser la primera región de España que publicó una ley en la que se publicaban los nombres de quienes producían malos tratos a las mujeres. Por cierto, ¿saben ustedes con qué apoyo publicamos aquella ley? Con ninguno de nadie. ¿Verdad que era muy pronto entonces, no? Solamente una asociación de mujeres que, aunque no conozcáis, quiero citar, se llamaba Temis, no sé si seguirá existiendo. Nos apoyaron ellas. En Castilla-La Mancha fuimos la primera región de Europa, junto con Baleares, que hicimos que para que las listas electorales pudiesen presentarse, tenía que ir alternativamente una mujer y un hombre, una mujer y un hombre, y si no iban no se aceptaban. Fue la primera. Mira, pues esto tenía cierta radicalidad. Y por último, algo de lo que estoy muy orgulloso. En 1995, ya hace años de esto, publicamos algo que tuvieron que pasar decenios para que en el Congreso de los Diputados lo pusiéramos en marcha, precisamente siendo yo también presidente. ¿La ley de transparencia? Sí, publicar las declaraciones de la renta y del patrimonio de todos los cargos públicos y de sus cónyuges, y de todos los nombrados por decreto, con una coletilla. El que no lo publicaba sería cesado. Y el que mentía también. 1995. Y me siento orgulloso de eso y de que al final, fíjate, en el año 2003 hubo elecciones. Fueron las últimas a las que me presenté. Y mi partido obtuvo el 58,5% del voto. En una región como Castilla-La Mancha, que allí la fama de izquierdista era prácticamente inexistente. Allí había ganado hasta Romanones, ¿no? En la época del Frente Popular, ¿no? Esta ley de transparencia está de plena actualidad en una comunidad limítrofe como es la Comunidad de Madrid, la cual ha afectado también a la organización del principal partido de la oposición. ¿Qué valoración hace usted de la transparencia en política en torno a estos últimos acontecimientos sucedidos en relación a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Yo estaba fuera de España cuando han hecho a Casado que se vaya o que cese como presidente de su partido. Que sigue siéndolo. Bueno, pero Inspectore ya no es presidente del Partido Popular y él lo sabe, ¿no? De hecho, ayer en el Congreso de los Diputados contestó la portavoz en vez de él al presidente del Gobierno. A mí, mire, yo nunca votaré al Partido Popular. Yo, mientras viva, estaré en el Partido Socialista compartiendo con mi partido los éxitos, los fracasos
Y yo prefiero equivocarme con mi partido que acertar solo ya, ¿eh? Prefiero. Ya sé que es una cosa antigua, pero también uno es antiguo. Yo soy de los míos, con mis errores. Pero a Casado le tengo afecto. Me llevo bien con él, hace tiempo, por distintas razones. Y a mí me produce tristeza que quien ha denunciado un acto de corrupción acaben echándolo y la persona denunciada acabe casi proclamada en los altares. Cuando esto ocurre, algo no funciona bien. Y esto, pues, es mi opinión sobre el tema. ¿Está sugiriendo que le han podido tender una trampa o que ha caído él en algún... No, me imagino que habrá habido una conjunción de errores, pero en el caso de Casado, si me permite, esto ya es una broma de titular, la verdad es que ha cometido errores importantes, porque ¿alguien cree que a Cayetana Álvarez de Toledo la eligieron portavoz en el Congreso por su simpatía? Yo creo que la nombró Casado y le duró 3 días. ¿Quién puso a Ayuso? ¿Ha sido por sus dotes oratorias? Porque allí tampoco hubo primarias, la puso Casado. Y mire cómo le pagan, ¿no? Cuando Casado dijo su discurso el otro día en el Congreso y se fue, allí salía Montesinos corriendo detrás de él y 2 más. Pasó en bueno, no hay que hacer comparaciones, pero da pena que esto pueda ocurrir, pero va a ocurrir. Por proseguir con el tema de las autonomías y de la España autonómica, y quizás con esto podemos cerrar este capítulo para pasar a otros, muchas personas en España dicen que el primer problema que tiene España es Cataluña. ¿Hasta qué punto usted lo comparte? ¿No está de acuerdo? Es uno de los graves problemas. O sea, no quiero pontificar porque quizá el principal problema que tengamos en España tenga que ver con ese sumatorio de personas que viven mal porque no pueden tener acceso a los servicios básicos. Quizá ese sea el principal, pero en términos convencionales, Cataluña es un gran problema en la medida en que hay un grupo mayoritario que está gobernando, que lo que desea es saltarse la legalidad y proclamar la independencia de un territorio y, en definitiva, hacer un acto antidemocrático que consiste en que hablan del derecho a decidir de unos pocos, en todo caso de los catalanes, cuando el derecho a decidir a quien le corresponde es a todos los españoles. Y en ese sentido hay muchas personas que han acabado aceptando ese planteamiento de que la estructura territorial de España la debe decidir cada territorio y no el conjunto. Y esto es un acto contrario, primero, al sentido común, segundo, a la solidaridad, y yo me atrevería a decir que incluso a la moral social, porque quien quiere separarse no lo hace por un planteamiento de generosidad solidaria, lo hace por un planteamiento de egoísmo. Lo que se ha explicado es, pagamos más impuestos, tenemos más derechos. Y eso es una falsedad en sí misma, porque digo yo que en el conjunto de Cataluña pasará como en el conjunto de Cantabria, ¿no? Habrá barrios en Cataluña, en Pedralbes, probablemente paguen más impuestos los que allí viven que en Sabadell, y no por eso tienen más derecho los de Pedralbes que los de Sabadell, ¿no? Paga más impuestos quien más tiene. Y particularmente yo me siento más cerca de quien necesita solidaridad, sea de donde sea. Mire, yo cada día que pasa estoy más en contra de las fronteras. Esto de las fronteras se va a acabar. Un chico hoy, Pablo, me ha dicho en Cantabria, iba con una cámara de fotos, me ha dicho algo muy hermoso, una reflexión.
Dice, el otro día hablaba con una persona de su familia. ¿Por qué estarías tú dispuesto a coger un fusil e ir a la guerra? Piénsenlo, piénsenlo. Hace un siglo esta pregunta se respondía de un modo. En el año 36 en España se respondió de otro modo. ¿Por qué estaríamos dispuestos cada uno? Yo me atrevería a decir, ¿han visto esa encuesta en la que dicen que solo el 26% de los españoles estaría dispuesto a defender el derecho de España si es atacada por un Estado extranjero? 26%. Yo creo que hay mucha gente dispuesta a dar su vida por defender, por ejemplo, su familia, a sus hijos. Es posible, ¿no? Por defender las fronteras. Esto del nacionalismo va de capa caída. Aunque los nacionalistas quieran poner un altar a una soberanía que, oiga, casi es ridícula. Pero el padre Vitoria y Bodino explicaban que la soberanía se componía de unos elementos, creo que eran los siguientes. Decía, un territorio. Hoy el territorio, ¿han visto ustedes algún aduanero en Francia o en Portugal? Territorio se confunde. Un ejército, oiga, un ejército. Yo siendo ministro de Defensa, las tropas españolas las mandaba un general de división polaco. Y cuando salimos de Irak, era el general Muñoz y el general italiano de división. Un ejército. Una moneda, decía el padre Vitoria, pero si podemos comprar el periódico en Berlín, en Madrid con euros. Un sistema fiscal y organizativo. Bueno, excepto alguna cuestión que se ha planteado de los impuestos en las comunidades autónomas, pero tendemos hacia la normalización y hacia la igualdad fiscal. Esto de la soberanía ya no tiene la misma significación que tenía hace 4 siglos, ¿no? Sí, creo que es un problema grave porque hay muchas personas de buena fe que creen que Cataluña debe celebrar un referéndum y que deben reconocérseles el derecho a decidir sin darse cuenta que ese derecho que proclaman es la negación democrática del derecho de todos los españoles, que esos sí que tienen posibilidad y derecho constitucional a decidir, pero no puede decidir la mano por la otra mano. Es curioso, y echando la vista atrás, que durante toda su trayectoria pública nunca ha habido un momento en el que usted haya concedido una entrevista o haya tenido una intervención sin estar en un momento políticamente candente. O sea, siempre ha habido un momento que le ha pillado a usted en un cargo público, sin estar en un cargo público como es ahora, que le haya pillado en un momento de actualidad candente al máximo. Bueno, yo es que nací en Albacete. La Nueva York de la Mancha, como decía Azorín, sí, ¿no? En uno de sus sí, poemas en el siglo XIX. Sí, pero nací en un pueblo, mi padre era tendero, me hice luego amigo de Pedro y de Ainhoa, pero yo no nací prudente. Esa es la explicación. Bueno, si yo fuera prudente no estaría aquí a 7 días de que la guerra se ha declarado y habiendo sido ministro de Defensa. Pero si no, si yo me volviera ahora prudente, pues ya no sería yo. Hemos hablado del José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, del señor Bono, ministro de Defensa, pero también tenemos que hacer una mirada antes de terminar este encuentro aquí en el Ateneo, como el señor Bono, presidente del Congreso de los Diputados. Pero hay que recordar que también tuvo una fase primera como diputado, incluso cuando fue, creo que secretario cuarto de la mesa, ¿no? Que usted vivió en primera línea ese 23F. Creo que además más cerca imposible del general de Tejero, que usted confundió con Inestrillas. Pudo ser así, ¿no? Sí, sí. Entonces a nosotros nos gustaría que nos hiciera una retrospectiva desde esa mirada personal, desde ese 23F hasta la actual situación de crispación que se vive, no solamente cuando usted era presidente del Congreso, sino a día de hoy. ¿Cuál es su valoración personal? Admíteme que el argumento de la película que me planteas es complejo, pero vamos a intentar. Yo el 23 Son dos de historias febrero, completamente diferentes. Sí, claro. La de José Bono, diputado, secretario cuarto de la Cámara,
luego la de presidente. Si yo era, y esa era retrospectiva entiendo que no es fácil. sí, no, era secretario del Congreso, secretario cuarto, el último de la fila, el día aquel que entró Tejero, y mi sensación entonces primero fue de miedo, claro, tuve miedo. Ahora, cuando escucho a algunos extremistas decir la transición no vale porque se hizo con miedo, hombre, miedo sí tuvimos, sí. ¿Cómo no vas a tener miedo si íbamos a los consejos de guerra y a nuestros defendidos se les fusilaba? ¿Cómo no íbamos a tener miedo? Tuvimos miedo cuando dispararon 33 impactos en el Congreso a aquellos guardias dirigidos por Tejero. Yo sentí miedo y sentí tristeza porque acabábamos de salir de la dictadura y otra vez en ese macabro juego de la oca nos iban a meter en el pozo de la historia, ¿no? Rabia, ¿no? Otra vez, ¿no? Y bien, pues pudimos salir. He de decir que cuando esa noche fui al baño, me dijo Luis González Seara, que era ministro de Educación y de Ciencia, me dijo: Pepe, ha hablado el rey. Y digo: ¿y qué ha dicho? Dice: ha hablado a favor de la Constitución. Entonces llegué yo a la mesa y les dije: ha hablado el rey. Y recuerdo que el Andrés de la Villa dijo: ¿a favor? Y dijo: sí, a favor. Lo traigo esto como mención porque después de todo, pues todas las personas cometemos errores y algunos muy graves, pero ese fue un acierto y también hay que poderlo destacar con justicia. Esto no evita otras responsabilidades, pero yo esa noche sentí, por primera vez me sentí cercano a una institución para la que yo no estaba educado, que era la monarquía. Pero pensé que si no hubiésemos tenido esa noche al rey, nos habrían dado a lo mejor el golpe consumado. Bueno, esto lo hago porque me parece que también es de justicia reconocer que no todo es malo en una persona, ni todo es bueno, ¿no? Yo era el último de la fila, el secretario cuarto, y luego me eligieron presidente del Congreso de los Diputados, después de haber sido ministro. Ese es un puesto que dicen que es la tercera autoridad del Estado, el rey, el presidente del gobierno y el del Congreso. Pero yo, que he sido ministro, os he de decir que un presidente del Congreso no manda nada. Yo mandaba mucho más de ministro y de presidente de Castilla-La Mancha, ni te digo. Es la tercera autoridad del Estado para bodas y comuniones de la Casa Real, pero para todo lo demás, el presidente del Congreso lo que tiene que hacer es dirigir las sesiones pues con templanza, con astucia, con inteligencia. Yo al principio lo que más me costó era conocer a la gente, porque a 350 no se aprenden los nombres en un día, ¿no? Yo tenía detrás a un ujier que decían que era muy espabilado y lo era. Y me decía: Martínez Robles. Yo: señor Martínez Robles, ¿no? Y parecía que me lo sabía, pero no me lo sabía. Y al final acababa llamando la atención solo a los que conocía, lo cual no era justo, claro. Bueno, pues me impuse el poner un clima de amabilidad en la Cámara, ¿no? Y me alegré que cuando me fui me regalaron una bandejita, que yo creo que es de plata, en la que todos los portavoces firmaron y me agradecían el trabajo hecho, y me sentí muy, muy orgulloso de irme de un puesto que era un puesto, como se dice en los juzgados, hay juzgados de ascenso y juzgados de término. Este era un puesto de término. Cuando terminas, pues te tienes que ir, ¿no? Y yo me fui a mi casa y tan contento de tener la experiencia de haber presidido el Parlamento español. Sí. Nos quedan 5 minutos, Castañeda, pero no podemos irnos de aquí sin que usted nos diga qué son los papeles de Bono. ¿Qué son los papeles de Bono? Yo he tenido una costumbre que probablemente va en mi ADN, no es virtud, es carácter, ¿no? Que es guardar cosas, guardar papeles, guardar documentos, guardar recuerdos. Mis padres murieron muy jóvenes, mi madre con 42 años, mi padre en un accidente de circulación
y yo era hijo único, mi madre murió embarazada. Y he tenido que heredar sus emociones. Y en esa herencia me he encontrado, por ejemplo, la primera entrada del Cinerama en Madrid, donde fueron mis padres. La factura de la alianza de bodas de mi madre, que será, mi padre la había guardado. Yo debí heredar de mi padre lo de guardar. Entonces, desde que tuve cierta conciencia pública de que estaba en un puesto de responsabilidad, me puse a hacer un diario. Y todos los días yo tomaba notas de lo que pasaba. Cuando me dejaban, por ejemplo, al rey le dije, señor, ¿le importa que tome notas? Porque despachaba con él casi semanalmente como ministro y como presidente del Congreso. Me dijo, sí, así te acordarás mejor de lo que te digo. Claro, yo tengo radiografiadas mis reuniones con el rey. Total. Cuando no me permitían tomar notas, por ejemplo, Zapatero no le gustaba que despacharas y tomaras notas, pues a veces había cosas tan importantes que yo decía, esto no se me puede olvidar, y yo fingía tener que ir al baño para apuntar en mi libreta la cifra que me había dicho y tal. Y por las noches, con el magnetofón, dictaba lo que había pasado en el día, mi secretaria lo pasaba, 17.000 folios. Esos 17.000 folios han dado lugar a 3 libros de 1.500 folios. El resto, pues, lo tengo para donarlo al Archivo Histórico Nacional y que siga las reglas de la ley de los archivos. Pero yo tengo 4 hijos y les conozco bien. Tengo acumulados unos 119.000 documentos y 57.000 fotografías, con la fecha, la persona que aparece, el lugar donde es, los documentos escaneados. Y yo digo, si lo dejo a mis hijos, ¿qué van a hacer con esto? Se van a aburrir. Y entonces se lo he donado una parte primera ya a la fundación de mi partido, que se llama Pablo Iglesias por nuestro fundador, ¿no? Y estoy muy contento de que la gente le pueda consultar. Y yo no quiero ser interactivo. Ahí incluidas los tickets de Cinerama. Todo, sí. Todo. Incluida la primera carta que me escribió mi madre cuando yo tenía 9 años, y con sus faltas de ortografía he vencido ese pudor como una muestra también y un homenaje de que mis padres pues eran los que eran y decían y se esforzaron para que seas un hombre de provecho, me repetían. No lo vieron lo que para ellos hubiese sido de provecho. Me imagino que si le preguntas al PP dirá, pues vaya provecho. Pero bueno, he procurado hacer esa acumulación documental. Por ejemplo, publico las actas de la comisión ejecutiva a la que asistí de mi partido. Publico todas las actas de los consejos de gobierno de Castilla-La Mancha que presidí, de 21 años. Multitud por ejemplo, cuando se hizo la unidad militar de emergencias, hubo varios tenientes generales que se opusieron y dijeron, no, los ejércitos están para el combate, no como las ONGs. Y publico sus opiniones, porque hoy lo que más valoran los españoles de los ejércitos, lógicamente, es lo que más les sirve, que es la unidad militar de emergencias, ¿no? Bueno, pues he querido hacer un ejercicio de transparencia grande y estoy satisfecho. Hemos llegado prácticamente al final, pero yo creo que no se puede ir usted de aquí sin hablar algo de Cantabria. Y hay un asunto que está ahora de actualidad y que además todos los partidos que tienen representación en la Cámara Regional han aprobado, que es que no quieren que se cambie la actual ley de financiación y menos que se imponga una en la que el dinero que llegue a Cantabria sea en proporción al número de habitantes, sino que se valore lo que cuestan los servicios, que no cuestan igual, con su permiso, en Castilla-La Mancha, con grandes poblaciones, que aquí, que cada valle, cada monte tiene pueblos, etcétera, que hay que atender. ¿Cuál es su opinión de fondo sobre la cuestión de la financiación autonómica? Bueno,
según iba explicando la pregunta, he dicho antes que yo no nací prudente, pero no nací loco del todo, ¿no? Y por tanto me voy a contener en la respuesta para decirle que mi criterio es que el derecho a los servicios públicos lo tiene exactamente igual el ciudadano de Cantabria que el ciudadano de Bilbao, que el ciudadano de Jerez de la Frontera. Y que el sistema de financiación debe garantizar la igualdad de servicios, al menos los que consideramos esenciales. Esta es mi posición. Esto es muy difícil, esto es muy complejo y en Cantabria debe ser dificilísimo. ¿Y por qué? Pues porque ustedes tienen desde hace mucho tiempo, desde antes de las autonomías, un nivel de vida muy superior al de, por ejemplo, Castilla-La Mancha y desde luego superior a la media española. Es normal que quieran defender sus derechos, pero yo también creo que se puede decir en Cantabria y en Cataluña la verdad, y la verdad es que yo no estoy en política para quedar bien en el Ateneo de Santander, sino que yo estoy en política y he estado para defender aquello que incluso las encuestas de Tezanos dijeran que no lo piensan los españoles. Yo estoy en favor de la igualdad y por tanto, aunque me cuesta pagar impuestos, como a ti, como a cualquiera, pues tenemos que pagarlos. Y tiene que pagar más impuestos quien más tiene para que viva mejor quien vive peor. Y esta es una ecuación en la que tendríamos que calentarnos la cabeza para llegar a un acuerdo. Se ha llegado en España muchas veces a ese acuerdo y ahora también se va a llegar. Pero siempre habrá tiras y aflojas, pues porque el egoísmo pues lucha frente a otros planteamientos. Pero no creo que sea imposible el acuerdo. Llegaremos al acuerdo y desde luego España hoy es muchísimo más justa que lo era antes de que hubiera estado de las autonomías. Yo creo que usted ha quedado bien en el Ateneo. No, esto que dijo que venía a quedar bien, ha quedado bien, ¿eh? Doy fe de ello porque ha contestado a todo, creo que lo ha explicado con muchísima claridad y luego, lógicamente, las opiniones de cada uno seguirán siendo, como usted bien ha dicho, personales y es difícil que una persona inteligente esté al 100% de acuerdo con lo que digan en su partido, en su club de fútbol o en lo que sea. Pero yo creo que ahora procede que hagáis vosotros el cierre de este acto. Los 3 segundos, así me evito. Muy bien. Bueno, esto no estaba previsto, que yo dijera nada ya al final, pero bueno, creo que lo que dije al principio, y es lo bueno de una charla como esta, y vosotros podéis con la cabeza o con incluso verbalizándolo decir lo contrario, se ha cumplido, ¿no? Conocemos mucho a la persona pública, mediática, que está mucho en los medios de comunicación. Hoy hemos conocido un poco más a la persona de cerca y al menos a mí no me ha defraudado. Es un placer siempre escucharte, Pepe, escucharte aquí en la que es tu casa, en la ciudad de Santander, en el propio Ateneo, y le emplazamos a que vuelva cuando quiera para seguir compartiendo algo que creo que es lo que nos une, ¿no? Que es que a lo largo de todos estos años, a lo largo de la propia democracia y del desarrollo de la España de las autonomías, hemos construido como pueblo lo que es hoy nuestro país, un Santander, una Cantabria y una España que son mucho mejores que las que personas como Pepe al principio de las autonomías se encontraron, y eso es gracias al esfuerzo colectivo de un país que nunca se resignó y que hoy es un país plenamente integrado en la Unión Europea y que es garante de libertad, de progreso y de democracia. Así que gracias a personas como Pepe que han contribuido a ello. Muchas gracias. ¿Ya?